Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. No toques el dial. Estás en Radio 99, 99.9 MHz. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario OVNI Bar, Quilmes OVNI Buenos Aires, OVNIs en Corrientes, OVNIs en Resistencia, Chaco, OVNIs en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable.
Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La otra realidad radio. Fin de espacio publicitario. Estamos en Radio 99, 99.9 MHz. Hoy en La Otra Realidad Radio te presentamos Entrevista destacada. Y estoy muy agradecido de que estés aquí. Gracias. Thank you for having me, Fernando. It's a pleasure to be with you. Very happy to be here. Okay. First question. Ok, primera pregunta. En 2017, el artículo publicado en el New York Times cambió muchas cosas. Y quiero decir, muchas cosas. Changed many things. Many things. Recuerdo estar en mi oficina y tener que pedir un tiempo para salir y leerlo una y otra vez. ¿Podrías contarme cómo fue la génesis de ese trabajo? Can you tell me how was the genesis of that work? Yes, Sí, y estoy de acuerdo contigo. Fue un verdadero punto de inflexión y muchas cosas han pasado desde entonces. Sabes, se hace como una bola imparable por muchas cosas que vinieron después. Y la manera en que sucedió es que llegué a conocer con los años algunas personas del tipo insider. Uno de ellos era Christopher Mellon, quien era un ex subsecretario de Defensa para Inteligencia que estaba trabajando con este programa en el Pentágono llamado el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, que llevaba el acrónimo de ATIP. Y él había estado trabajando y consultando con la cabeza de ese programa que se llamaba Luis Elizondo, y nadie sabía sobre este programa. Así que lo que pasó fue que en octubre del 2017 el señor Elizondo decidió que iba a dejar su trabajo y había estado dirigiendo este programa. Había estado allí durante aproximadamente 7 años. Era un programa muy pequeño. Él decidió dejar ese trabajo y hacerlo público porque no estaba obteniendo los recursos que necesitaba para hacer el trabajo que quería hacer. Y reconoció que el fenómeno de los ovnis era una preocupación de seguridad nacional y que nadie le estaba prestando atención. Él había intentado llevar la información al secretario de Defensa, pero no había podido hacerlo, así que pensó que lo mejor que podía hacer sería irse y hacer pública esa información. Así que Christopher Mellon me invitó en octubre del 2017 a reunirme con Luis Elizondo en Washington, D.C. Esta fue una reunión secreta en una ubicación privada. Había otras 3 personas allí que también eran asociados del señor Elizondo y era gente que yo conocía también. Y me senté durante 3 horas y estaba absolutamente aturdida al saber que había un programa secreto en el Pentágono estudiando ovnis y que nadie lo sabía. Porque yo había escrito este libro y había trabajado durante décadas antes de eso para intentar abogar por la creación de una agencia gubernamental y ahí descubrí que había una. No fue una sorpresa tan grande, pero el punto es que yo estaba en la posición justa para tratar de llevar la historia al New York Times. Y fue por esa reunión y porque Christopher Mellon estaba dispuesto a facilitar la liberación de 2 videos que también incluimos con la historia, que también fue gran parte de por qué fue tan popular esa historia. Los 2 videos, y que haya podido conocer a Elizondo y haber podido llevar esa información a mi colega Ralph Blumenthal, que es un reportero independiente para el New York Times, y juntos presentamos esa historia a los editores del Times. Ellos nos dieron otra persona con la que trabajar, que es Helen Cooper, una destacada corresponsal del Pentágono para el Times. Y los editores aprobaron la historia porque reconocieron que nosotros teníamos todo documentado, que teníamos los videos, que teníamos gente declarando como Elizondo y otros como Harry Reid, ex senador, quien había organizado la financiación para un programa precursor de este. Así que teníamos todo lo que necesitábamos para hacer una historia realmente fuerte. De otra manera, un periódico como el New York Times no lo habría aceptado, pero lo hicieron. Pero realmente fue esa reunión la que inició todo, y fue el hecho de que Luis Elizondo dejó su trabajo. Eso es lo que realmente precipitó la situación, lo que hizo avanzar la pelota comenzando con nuestra historia. Pero si él no hubiera dejado ese trabajo allí, no habría sido una historia. Así que tengo que agradecerle por eso. Sí, absolutamente. Yo entrevisté a Luis Elizondo, creo que fue un año atrás.
Y le pregunté sobre la historia y cómo dejó el Pentágono y por qué dejó el Pentágono. Y también me habló acerca de ciertas cosas que estaban sucediendo, al menos en aquel momento. Y la verdad es que estaba muy incómodo con el trato que estaba recibiendo una vez que había dejado el gobierno. Me estaba diciendo que tenía miedo por su familia. Todo esto debido a algunas amenazas a su familia. ¿Las amenazas, los destratos estaban presentes en ese momento cuando hicieron el artículo? En realidad no, porque literalmente me reuní con él el día que se fue, o quizás el día después. Fue el mismo día o el día después de renunciar, así que no había tenido que enfrentar nada de eso todavía, pero él estaba muy nervioso en esa reunión. O sea, él tenía miedo de lo que le pudiera pasar porque estaba acostumbrado a trabajar en las sombras. Él era un agente encubierto, que era un agente de contraterrorismo y tenía autorizaciones de seguridad, y él estaba trabajando en todos estos programas secretos. La mayor parte de esos programas no tenían nada que ver con los ovnis. Él tenía un trabajo de muy alto nivel, pero no estaba acostumbrado a estar en la mirada pública en lo absoluto, por lo que él realmente tenía miedo. Sí, tenía miedo de las repercusiones potenciales, como tú señalas. Y yo lo pude ver en sus ojos, me lo expresó, y sentí que estar en el New York Times ayuda a una persona, porque le ayuda si es público, porque hay una forma de protección que proviene de eso. Entonces yo no estoy segura de eso, pero obviamente ha enfrentado problemas con los años que no han sido fáciles para él o para su familia. Obviamente porque estaba renunciando a una posición muy bien paga. Así que sí, quiero decir, es un hombre muy fuerte, dando este valiente paso hacia el mundo para hacer lo correcto para todos nosotros. Pero aún así fue un momento aterrador y quedaba claro que se estaba poniendo en riesgo. Alguien me dijo que Elizondo está a punto de publicar un libro. ¿Sabes algo de eso? Sí, él definitivamente está a punto de publicar un libro. En realidad está bajo revisión. Cada libro que publica un funcionario debe ser revisado por el Departamento de Defensa, por lo que está bajo revisión ahora mismo. Y yo no creo que él sepa exactamente cuándo recuperará el libro del Departamento de Defensa. Tiene que esperar hasta que lo revisen, pero sí, definitivamente ha sido escrito y está listo para publicar ese libro, y creo que va a ser realmente muy interesante, que le va a ir muy bien cuando salga. Y estoy emocionada con eso. Yeah, me too, absolutely. Considerando lo importante que fue publicar esa historia en el New York Times, y la historia alrededor de los ovnis parece ser una de las más importantes de todos los tiempos también. ¿Por qué es que los grandes medios de comunicación se mantienen en silencio sobre este tema? Es una muy buena pregunta y yo creo que es complicado. Y en realidad, si miras los principales medios de comunicación después del 2017, en comparación con antes del 2017, han estado mucho más involucrados. Es difícil para mí no ver eso porque trabajé durante 17 años en esto antes del 2017, así que soy muy consciente de las diferencias, aunque la mayoría de la gente dice que están muy callados. En comparación con los años anteriores, han estado totalmente abiertos a esto. Y lo que he notado es que hay ciertos momentos donde los medios se involucran mucho, como en la primavera de junio del 2021. No sé si recuerdas, pero hubo un informe de inteligencia que salió en junio del 2021, que fue un momento realmente grande y hubo mucha participación con la salida de ese informe, y en los 2 meses anteriores a ese informe los medios estaban en alta cobertura. Quiero decir que hicieron un 60 minutos que fue un gran avance con David Fravor y Luis Elizondo, que estaban ahí, y algunos de los otros pilotos como Ryan Graves, y entonces el New Yorker publicó un artículo. Estos eran medios de comunicación que son absolutamente de primera línea y que nunca habían cubierto este tema antes. Así que tenés el New Yorker y luego todos los otros medios estaban revolucionados. Recuerdo haber sido entrevistada por todas estas cadenas de televisión y todos estaban anticipando este reporte, pero luego lo curioso, Fernando, que una vez que salió, nadie realmente lo cubrió, con toda esa anticipación que impulsaron. Entonces, hay algo así como estas olas de emoción, que les gusta cubrir las historias más grandes, así que cuando la audiencia en el Congreso ocurrió la última vez en julio, con David Grush, todos cubrieron eso.
Pero no hay medios que estén más o menos en esto de forma regular, que es probablemente lo que quieres decir. ¿Sabes? Porque no están los mejores reporteros de investigación informando continuamente de todo lo que pasa. Ellos simplemente no lo hacen. Y creo que están muy nerviosos sobre qué hacer con cosas como la recuperación de tecnología no humana, que es sobre lo que la historia de Grush trataba. Si no hay pruebas o documentación, que no teníamos con David Grush, no van a tomar el riesgo. Están muy asustados. Todavía hay algo de estigma en torno al tema, por lo que tienen una vara muy alta respecto a lo que están dispuestos a publicar si consideras medios como el del New York Times o el Washington Post. Por ejemplo, el New York Times inmediatamente no quiso publicar a David Grush, y luego trabajé con el Washington Post por un par de meses pensando que iban a publicarlo junto conmigo y mi colega. Simplemente dieron demasiadas vueltas, así que fuimos a otro medio. Pero querían todo tipo de declaraciones, con nombre y apellido, documentos y los tipos de cosas que esta última historia no tenía. Entonces es una pregunta complicada, Fernando. Quiero decir, creo que en ciertos momentos los medios han sido geniales y luego se quedan en silencio. ¿Por qué algunos no están en llamas? Quiero decir, algunos de los medios, algunos de los buenos periodistas están entusiasmados con esto, pero no sienten que tengan la suficiente documentación, que es la base principal. Cuanto más. Quiero buscar la palabra correcta. Cuanto más profundo y oscuro, sabes, cuanto más extrema es la información, como la afirmación de Grush de que hemos recuperado objetos estrellados, es menos probable que haya documentación, porque todo está clasificado. Así que cuanto más profundo vamos con las noticias, más difícil se les hace a los medios principales cubrirlo por esa misma razón. Por eso, cuando estábamos en el 2017, todos saltaron sobre ello. Todos reportamos lo mismo porque teníamos tanta documentación y gente hablando con nombre y apellido, y hasta teníamos videos. Ahora estamos tratando de entrar en un territorio oculto donde todo está clasificado, por lo que es mucho más difícil conseguir que aborden esto. Pero al mismo tiempo tenemos quizás docenas de otros informantes, de otros soplones, docenas de personas que están hablando con el inspector general y que apoyan las declaraciones de David Grush. Exactamente, pero ninguna de esas personas están dispuestos a hacerlo público. Esa es la diferencia. Quiero decir, yo por supuesto estaba esperando y mis colegas estábamos esperando con las manos en el teclado, esperando que vengan esos denunciantes a nosotros y decir, bien, estamos listos para hacerlo público, pero ninguno de ellos ha estado dispuesto a hacerlo. Incluso aunque tengas razón y han dado testimonio al inspector general y han proporcionado testimonio al Congreso también, tal como dijiste, sobre que Luis Elizondo estaba asustado, bueno, ellos también tienen miedo. Tienen miedo de las repercusiones a las que podrían enfrentarse por presentarse, porque David Grush enfrentó terribles repercusiones. Sí, David Grush dijo que temía por su vida. Sí, quiero decir, hubo gente entrando a su casa y amenazas, ya sabes, manipulaciones de los registros médicos y todo ese tipo de cosas. ¿Que entraron en su casa? Bueno, creo hizo alusión a eso. No puedo decirlo con seguridad y también hay una investigación en curso, por lo que no le gusta hablar demasiado de eso, porque no quiere afectar a la investigación. Pero creo que hubo muchas cosas en esa línea que le pasaron, cosas que afectaron a su esposa. No lo ha dicho específicamente, solo estoy adivinando. Él no ha dicho específicamente qué, pero hay cosas que eran muy amenazantes tanto para él como para su esposa. I spoke with Mr. Blumenthal when the Bueno, hablé con el señor Blumenthal cuando la historia fue publicada. Ustedes fueron los primeros en hablar con David Grush, entrevistarlo, publicar la historia. Otra vez, felicitaciones por eso. Thank you. Amazing job. Un trabajo alucinante. Él me dijo que estaban apurados para publicar la historia. ¿Fue esa la razón? ¿Las amenazas a su vida y su familia? Bueno, yo diría, parte de la razón fue esa. En ese momento nosotros no sabíamos nada sobre ninguna amenaza, pero sabíamos en ese momento que su nombre había sido filtrado.
Así que una vez que su nombre se ha filtrado, entonces eso podría hacer que las cosas malas le sucedan. Creo que alrededor de esa época recibe estas extrañas llamadas telefónicas y algunas que estaba empezando a ponerlo muy nervioso porque su nombre se filtró. Y la otra razón fue que habíamos estado trabajando con el Washington Post durante tanto tiempo y simplemente no parecía que fuera a ir con la historia. Así que sentimos que teníamos que sacarlo. Y fue como dijiste, su nombre se había filtrado y estábamos empezando a preocuparnos por las amenazas en su contra y las repercusiones. Y él también. Así que nosotros pensamos que era mucho mejor sacarlo en esta publicación de Debrief, que es un muy buen medio, sacarlo rápidamente allí, en vez de arriesgar algo más de su parte, o incluso el riesgo de que alguien más pueda intentar sabotear nuestra historia. Una vez que su nombre se conoce, podría suceder algo terrible, ¿sabes? Un periodista de alguna otra publicación que podría decidir intentar excavar en busca de esqueletos en el armario de David, o intentar darle una mala imagen, o intentar socavar nuestra historia de alguna manera. Bueno, no queríamos que eso sucediera. Bueno, lo intentaron. Intentaron ir en contra de su buen nombre. Ellos, recuerdo a un periodista hablando de su salud mental y otras cosas, y encontré eso terrible. I found that terrible. Sí, esa historia en la que intentaron ir tras de él, porque una vez en su pasado tuvo trastorno de estrés postraumático, algo que muchos veteranos tienen por culpa de su heroico servicio a nuestro país. Quiero decir, ¿cómo puedes caerle encima con eso? Eso es una cosa bastante despreciable, pero afortunadamente pudimos publicar nuestra historia antes de que eso sucediera. No pienso que esa historia haya ganado mucha atracción. Creo que todos se dieron cuenta y todos sintieron que era deshonroso. Y todos vieron que era una falta de respeto hacia todos los veteranos que luchan con los efectos de estar en combate. Absolutely. Solo es un ser humano. Sí, son personas que están arriesgando sus vidas en guerras por nuestro país. Y si ellos tienen un poco de estrés postraumático, no pueden ser culpados. Pienso que todo el mundo vio eso. Pero ese es un ejemplo correcto del tipo de cosas que podrían hacer contra estas personas. Y lo otro es que algunos de los denunciantes todavía están empleados por diversas agencias gubernamentales o contratistas en la industria privada, pero todavía están trabajando con el gobierno. Y David Grush se había ido del gobierno antes de presentarse. Así que si estás trabajando para el gobierno o incluso en una empresa privada, te encuentras en un riesgo más grande porque podrías perder el trabajo. Y he hablado con algunas de estas personas a las que se han dado mensajes indirectos, ya sabes, sutiles, mensajes de que no debes hablar de estas cosas. Y no pueden permitirse el lujo de arriesgar sus empleos como hizo David. Tienen familias que sostener y entonces hay tantas maneras en las que ellos se les puede impedir avanzar y una de ellas es si todavía están empleados, no quieren correr el riesgo de perder sus trabajos. Sí, estas historias pueden llegar a las estrellas, pero las razones para mantener el silencio pueden ser mucho más mundanas, como mantener el trabajo. Exactamente. Tengo una esposa y 3 hijos que mantener y tengo un trabajo muy lucrativo y me han dicho que será mejor que no abra mi boca. ¿Crees que me voy a arriesgar todo para hacer eso? Y yo respeto esa opción. No estoy culpando a nadie por tomar esa decisión, es comprensible para mí. Y hay una gran variedad de razones y esa es una de las principales. Y otra más es que no quieren enfrentar las repercusiones, no quieren pasar por todas las molestias y el tiempo que llevan. Esto se apodera de tu vida. Eso es lo que pasó con David Grush y mucha gente no está lista para que eso le suceda. Veremos qué sucede el año que viene, quizás más gente esté dispuesta a salir al público. Siempre estamos esperando que eso suceda, pero entiendo también por qué no está sucediendo. We'll see what happens next year. Maybe more of them will come forward. I'm always waiting for that to happen, but you know, I understand why it's not happening too. ¿Cómo encontraron a David Grush? ¿Él se acercó a ustedes?
Él también me lo presentó. Fue Christopher Mellon, la misma persona que me ayudó con la historia del New York Times. Y también ayudaron otras personas que conozco y que lo conocían. Y había oído hablar de él durante bastante tiempo antes de que estuviera listo para hablarme. Él tenía miedo de hablar conmigo. Pienso que hasta que estuvo cerca de dejar su trabajo. Creo que la primera vez que hablé con él fue cerca de un mes antes de irse, que fue en abril de ese año 2022, creo. Era 2022, sí. Y tenía miedo de hablar con los periodistas antes de eso, y entonces había un grupo de personas que me lo fueron presentando, y como por aquel entonces todos sintieron que si eso iba a salir, querría hablar conmigo y Ralph sobre ser las personas para presentarlo en el mundo de los medios impresos. Sí, así es como sucedió. Otra vez, los colegas que tengo y la gente que conozco, sabes, todos están interconectados entre sí. Así es como puedo conseguir presentar a personas como David Grush. Absolutamente. Ahora, volviendo a David Grush, él dijo que va a estar posteando una carta o algo por el estilo, quizás en las próximas semanas, y podría ser una experiencia en primera mano con UAPs. ¿Sabes algo de eso? Todo lo que sé es que me dijo que iba a publicar un artículo en unas semanas. Ni siquiera sé dónde o de qué se trata. Quizás sepas más que yo. No, son solo rumores. No sé de qué se trata. Si se trata de su experiencia personal, eso sería interesante. Yo simplemente asumí que era probablemente algo más, como un comentario político sobre cosas, pero no lo sé. No quería preguntarle porque estuvimos hablando hace unos días y él lo mencionó, pero yo simplemente no quería preguntarle. Pensé, deja que lo maneje, no le hagas muchas preguntas, así que ya veremos cuando salga. Do you think the information David Grush has, ¿piensas que la información que tiene David Grush y también otros informantes y que no están autorizados a compartir con el público, piensas que esa información podría cambiar la manera en que vemos el mundo, la manera en que vemos incluso la realidad? Supongo que sí, Fernando. Sí, y suponiendo que esa información pueda conducir a la prueba, y me refiero a la prueba real de que no estamos solos, mi sensación es que digamos que toda esa información es desclasificada de pronto. Alguien podría investigarlo y reunir toda la información que ha sido proporcionada, no solo por David Grush, sino también los otros denunciantes. Mi sensación es que digamos que toda esa información sea desclasificada de pronto. Alguien podría investigarlo y reunir toda la información que ha sido proporcionada, no solo por David Grush, sino también por otros denunciantes. Porque algunos de ellos corroboraron el uno al otro. Puedes tener 3 personas contándote lo mismo sobre un programa específico. Si puedes de alguna manera encontrar una manera de hacerlo, y de nuevo, esto no será sencillo meterse en eso. Encontrar el camino hacia ese programa para que pudieras demostrar que tenían estos objetos estrellados y para que puedas probar que habían sido lo suficientemente estudiados como para saber con certeza que no están hechos por seres humanos. Quiero decir, eso cambia mucho las cosas. Es solo una cuestión de cuál es el nivel de pruebas, porque siempre hay gente que va a negar a creerlo. Así que creo, cuanto más grande sea la prueba, más grande será el impacto. Y si tuviéramos las pruebas y, digamos, muchos países diferentes del mundo se unen y todos lo reconocen, porque otros países están investigando esto también, si todo el mundo reconociera que, bueno amigos, ustedes saben, una de las antiguas preguntas de la humanidad es que si estamos solos en el universo, ahora ha sido respondida. Ahora tenemos pruebas de que no estamos solos. Yo pienso que eso sería significativo y cambiaría la percepción que todos tienen de cómo ven el mundo y cómo ven el universo y cómo ven su lugar en él, porque es como un cambio de paradigma, un cambio de conciencia. Aunque no afecte a nuestra vida diaria, que sería así para la mayoría de las personas, y algunas personas podrían no estar interesadas, creo que a gran escala es uno de los pasos en la evolución de la humanidad, que siempre será recordado como un punto de referencia. Así es como yo lo veo.
Es como Galileo, como los descubrimientos de Galileo o incluso más atrás en el tiempo con el descubrimiento de que la Tierra es redonda y no plana. Eso fue un descubrimiento que refundó las cosas y bueno, esto está más o menos al mismo nivel en mi opinión. Así que creo que el básico hecho científico, como dice David Grush, nadie tiene derecho a retener un hecho científico básico de la gente en este planeta. La gente tiene el derecho de retener una tecnología y ya sabes, información de seguridad nacional que podría ser malo que nuestros adversarios tuvieran. Absolutamente sí, retener, pero lo básico, el hecho de que no estamos solos debería pertenecer a todos y es algo que cambia la vida en la forma en que dijiste. Para aquellos que lo toman en sus vidas, quiero decir, creo que mucha gente dirá, ok, sí, lo que sea. Eso creo, pero a menos que tengas un nivel realmente bueno de pruebas que puedas publicar, no vas a hacer una gran diferencia porque la gente ya no confía en el gobierno. Saben que por más real que sea, lo que diga el gobierno no es garantía para creerlo. Así que tienes que tener una manera de documentarlo. Y eso es complicado porque mucha de la documentación no se puede compartir porque hay que protegerla por razones de seguridad nacional. Así que llegamos al punto en que es necesario algún tipo de decisión a todos los niveles del gobierno de revelarlo. Y depende de si se tiene la adecuada documentación para mostrar al mundo que es real, sin tomar ningún riesgo para la seguridad nacional. Y creo que idealmente también sería algo en lo que no solo los Estados Unidos estarían involucrados, sino que otros países también lo harían. Y siempre existe el riesgo para nuestro país también de que algún otro país nos gane en esto. Tal vez China o Rusia. No creo que Rusia lo haría, sino China. Pero no querríamos eso. Queremos ser quienes tienen el control de esta narrativa mientras sale a la luz. Así que no sé, eso es una especie de mirada lateral. Pero veo esto como un tema internacional, que yo quisiera que pueda ser aún más de esa manera, conforme pasa el tiempo y si esta revelación se presenta al mundo, que los demás países puedan unirse y compartir este proceso. Esa es una manera idealista de verlo, pero supongo que tiendo a ser un poco idealista y quiero intentar ser positiva. That's kind of an idealistic way of looking at it, but I guess I tend to be a little idealistic and I want to try to be positive. Me too. Quizás podamos esperar que la ciencia dé un paso hacia adelante y comience a lograr algunos progresos. Más investigaciones, más papers. He entrevistado varias veces a Avi Loeb y la semana pasada estaba hablando con Kevin Knuth de la Universidad de Albany y también hablo con científicos aquí en Argentina, en Portugal, en varios lugares del planeta. Y estoy viendo a la ciencia quizás un poquito más abierta a partir del año 2017 y de ese artículo que publicaron con Blumenthal. Quizás podamos esperar que los científicos traigan algo de datos duros y pruebas y que quizás nos digan, quizás, que no estamos solos. No creo que lo haga la NASA, pero sí pienso que los científicos nos van a ayudar mucho en todo esto. Pero hay fuerzas en contra de la desclasificación, y pienso que eso no lo podemos negar. Pero el bloqueo de las enmiendas de Schumer y de Burkett, tengo que preguntarte, ¿se terminó la desclasificación o vamos a un plan B? La gente habla de una desclasificación catastrófica. ¿Qué piensas de eso? Catastrophic disclosure? What do you think about that? No creo que se haya acabado, Fernando. No soy pesimista. Quiero decir, creo que esto es un revés. Es realmente desafortunado que no logramos que pase esta enmienda, porque había mucho entusiasmo al respecto y mucho trabajo duro para redactar esa legislación. Y fue emocionante lo que decía. Realmente todo lo que vamos a conseguir es algún tipo de esfuerzo por publicar más documentos, básicamente. En comparación con lo que se escribió, es desafortunado, pero yo no creo que eso signifique que la desclasificación se ha terminado, para nada. Porque la gente detrás del proyecto de ley y los demás miembros del Congreso de diferentes comités todavía están muy comprometidos a mover este tema y aumentar la transparencia. Así que no vamos a parar y solo tenemos que reagruparnos y seguir adelante. Y como acabas de señalar, hay cada vez más esfuerzos independientes del gobierno que pueden ser realizados también. Como dijiste, Avi Loeb es un ejemplo. Él ha salido a recopilar datos por su cuenta. Tal vez no necesitamos que el gobierno dé pruebas de esto. Quizás podemos hacerlo nosotros mismos, ¿sabes? Hay tantos caminos diferentes a seguir. Solo se necesita que, digamos, un par más de denunciantes salgan en el 2024. Eso podría cambiarlo todo.
Sí, yo no creo que todo dependa de la legislación, de ninguna manera. No pienso que se haya terminado. Creo que no hay forma de detener este esfuerzo por la desclasificación. Creo que vamos a conseguirlo. ¿Sabes? Podría tomar un poco más de tiempo, porque no tenemos la ley, pero encontraremos otras formas, otra legislación. Encontraremos otras maneras en que podamos hacer un esfuerzo para que esto suceda. Y sigue habiendo miembros de nuestro gobierno que están a favor de la desclasificación. Hay una persona... ¿Conoces a Gary Nolan, el científico de la Universidad de Stanford? Sí, lo conozco. Sí, él esgrimió un punto muy interesante recientemente. Dijo que cuando hay un contratiempo como este, él en realidad se siente como si estuviera más enfocado. Él se siente más dispuesto a luchar, más duro, porque perdimos esta batalla. Así que vamos a pelear más duro. Y esto puede, de alguna manera, puede motivar a la gente a trabajar más duro e involucrarse más que antes. Porque antes contaban con que la legislación sería la respuesta. Puede traer todo tipo de gente nueva al campo y puede ser que inspire a más denunciantes a salir a la luz también. Porque verán que esta legislación no se concretó y tal vez digan, yo soy el que necesita ayudar ahora. Así que no estoy preocupada por eso. No creo que haya manera de detener el movimiento que está sucediendo ahora mismo. Hay más y más personas involucrándose todo el tiempo, al menos en Estados Unidos. Está creciendo todo el tiempo. Alguien me contó que estuvo trabajando en Chile con la CEFA, con el general Bermúdez y con José Ley. ¿Le puedo preguntar sobre esa experiencia? ¿Estuvo relacionada con desclasificación o con periodismo? ¿Cómo fue eso? Sí, en realidad estaba relacionado, así que después de que salió mi libro, me interesé mucho en tratar de aprender sobre otros países que tienen agencias oficiales en el gobierno investigando ovnis y que son públicas, porque estaba tratando de entender qué seríamos capaces de hacer en Estados Unidos y pensé, tal vez nosotros podríamos aprender de alguno de estos otros países, especialmente de América del Sur, donde había tantas iniciativas. Así que recuerdo que me comuniqué con el CEFA, creo que así la llaman. Creo que quizás fue en el 2011, tal vez. Pasó un tiempo. Había un caso que había salido de ahí y de nuevo estoy refrescando mi memoria a medida que avanzamos, porque ha pasado bastante tiempo. Un caso sobre este pequeño UAP que estaba en un video que no sé si recuerdas que la gente decía que era un error. Se preguntaban si era un error o no. Sí, el general Bermúdez también había escrito un capítulo para mi libro, así que tenía algunos contactos porque tengo personas en ese libro que trabajaban para otros países. Él había escrito un capítulo para el libro, así que repasé la información de la agencia y recuerdo haber encontrado de alguna manera datos sobre este caso. Y mientras eso pasaba, estaba en contacto con José Ley, que era el director de Asuntos Internacionales, y hablaba muy bien el inglés. Me invitaron a ir y reunirme con ellos, lo que hice. Incluso hice una presentación en Chile frente a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es el equivalente a la FAA en Estados Unidos. Y realmente me dieron la bienvenida como una persona a la que le dieron información para que yo pudiera publicarla en los medios de comunicación en Estados Unidos. And they just really welcomed me as a sort of a person who they gave information to so that I could put it out in the media in America. Tenía otro caso en el que estaba realmente interesada y que sucedió en un lugar de entrenamiento de la Fuerza Aérea en Chile, en Santiago. ¿Recuerdas ese? El AGA. AGA. Sí, y no había pensado en eso en tanto tiempo, y fue fascinante. Había videos de estas luces y la gente exclamaba lo que estaba viendo, y ellos me dieron acceso a todos sus datos. Realmente les había gustado mi trabajo, y así pude tomar esos casos y ponerlos en esta suerte de revista online para la que estaba trabajando, que se llamaba The Huffington Post. Todavía están ahí. Sí, todavía se pueden leer esos artículos. Yo estaba tan agradecida con esa organización por ser tan abierta, dándome la bienvenida, y aprendí mucho. Quedé impresionada con la forma en que operaban. Tenían una especie de panel de expertos de todas estas diferentes áreas, muy similar a lo que se hace en Francia. También fui a Francia y estudié su trabajo donde tenían sus expertos. Sí, con la JPAM.
Sí, J-PAN. Es el mismo concepto donde tiene un panel de voluntarios de todas estas diferentes áreas, para que cuando necesitan información sobre un caso, solo deberían acudir a estas personas. Así que tenían expertos en clima y de estudios de suelos, y personas que investigaban las nubes, y todos los radaristas del aeropuerto, y todos estaban dispuestos a contribuir. Así que fue que estaba muy impresionada con la genial operación que era. Y tal vez hicieron algo por el estilo en otros países. Yo creo que Perú tenía algún tipo de agencia por aquel entonces también. Agencias en las que te apoyabas en los expertos para que no sea tan costoso, porque muchas de estas personas estaban dispuestas a ofrecer su tiempo voluntariamente cuando se necesitaba experiencia en algún caso y su investigación. Así que sí, porque fueron tan buenos conmigo, fui a Chile varias veces y me reuní con el general Bermúdez varias veces y todo fue fascinante. Met with General Bermudez quite a few times and was I- able to I- report on their kids. It's fascinating. Sí, esto me hizo acordar tu libro cuando estaba leyendo ese capítulo, y también tengo que decir que este libro está impreso aquí en Argentina, así que pueden ir ahora y comprar el libro OVNIs de Leslie Kean. Pero estaba viendo un documental con Lou Elizondo y él estaba hablando acerca de unos casos en Chile e inmediatamente me acordé de tu libro. Yo no sé si es que leyó tu libro o no, no lo sé. No lo sé. But he was... Me hubiera gustado ir a más países que solo Chile. Fue difícil, era caro el viaje. Me hubiese encantado ir a Argentina, Brasil, Perú, pero todos estos países estaban tan involucrados. Bueno, quizás puedas venir a uno de nuestros congresos internacionales en Victoria, Entre Ríos. Quizás lo haga, veremos. Sí, ahora es más difícil viajar de lo que solía hacer, pero me concentré mucho en la agencia chilena y en la agencia francesa. Esas fueron las dos en las que realmente me estaba concentrando. Y luego pude proporcionar algo de información a algunos funcionarios en mi país sobre cómo esos países hicieron lo que hicieron, y pude decir, miren, aquí hay un modelo para cómo nosotros deberíamos hacerlo. Estas son las agencias exitosas, una en Sudamérica, una en Europa. Hagamos lo mismo. Y ese era el propósito para mí, además de también aprender sobre estos casos fascinantes. Y como dices en Argentina, muchos de los casos en Chile tienen que ver con pilotos. Los pilotos comerciales que se encuentran estas cosas todo el tiempo, y al menos en Chile, tenían un lugar para reportarlos. Todavía lo tienen. Todavía lo tienen. Y decías que Argentina no lo tiene, que es algo sobre lo que quería preguntarte. Pero en Chile los denunciaban a esta agencia, la CEFA, y tenían cintas de audio y documentación realmente interesantes para estos eventos. Así que encontré que era fascinante simplemente estudiar los casos que tenían. Vamos aproximadamente por la mitad de la entrevista y hago este pequeño corte para decirte que podés suscribirte al canal, que nos ayudas un montón a llegar a los 60.000 suscriptores, que los estamos buscando y estamos cada vez más cerca, que también puedes dejar un like si estás disfrutando esto, dejanos un buen like que nos ayuda un montón, y a vos también a encontrar más contenido como este, y sobre todo que recomiendes el canal con tus amigos si te gusta el contenido. Continuamos con Leslie Kean y esta entrevista sin cortes, exclusiva, completa, aquí en la señal Ciencia y Misterios. Últimamente hemos escuchado a varios periodistas como Tucker Carlson o Ross Coulthard diciendo que hay algo muy oscuro que da miedo, incluso a Elizondo diciendo que hay algo sombrío, y la idea es que hay algo terrible con el fenómeno que aterroriza a la gente. Y esa sería la causa del secretismo. ¿A vos te parece que eso es así, o en realidad quizás el secretismo está un poco más relacionado con una cuestión táctica? Sí, estás diciendo que hay algo oscuro y estremecedor acerca de esto. Sí, escuché eso también. Sí, creo que Lou Elizondo usó la palabra sombrío. Y que no necesariamente querríamos saber todas las cosas que él sabe. Que hay elementos aterradores, y asumo que tiene que ver con el hecho de que esto es algo más poderoso que nosotros, algo que no podemos controlar. Así que básicamente sabes que no somos el tope de la cadena alimentaria, como la gente siempre creyó. Entonces, si es que existe, y creo que existe esta inteligencia no humana, y es mucho más poderosa que nosotros,
Entonces ellos básicamente tienen el control. Ellos tienen el control, no nosotros. No creo que eso sea lo que la mayoría de la gente quiere creer. Quizás nuestras Fuerzas Armadas no pueden protegernos como se supone que lo hagan. Así que en cierto modo entiendo por qué se dicen cosas así. Ahora, hay un segundo componente en esto al que aludías, que es la necesidad de proteger la tecnología de nuestros adversarios. Esa tecnología es tan poderosa que sea lo que sea que sepamos de ella, obviamente no queremos que nuestros adversarios la consigan antes que nosotros. No queremos que lo usen ni que encuentren cómo implementarla. Así que hay mucho secreto por eso, me han dicho, por proteger la tecnología, el conocimiento de cómo funcionan estas cosas. Y lo otro es que pienso que las cosas tienden a ser sobreclasificadas. Estamos en Estados Unidos. Hay tantas cosas clasificadas que no necesitan estar clasificadas. Es así como automáticamente clasificas todo cuando estás en el Departamento de Defensa. Llevas mucha más información de ese lado que al otro. Sí, así que seguramente hay mucho más en secreto de lo que se necesita estar en secreto. Pero pienso que tienes razón. Pienso que esos dos componentes son los más importantes respecto a elementos de por qué realmente no sabemos de qué hablan cuando dicen que tienen miedo. Pero estoy asumiendo que tan solo el concepto del poder que tienen estas cosas puede ser aterrador. Y la tecnología es tan increíble que ni siquiera entendemos qué es. Y también pienso, como dije, que no queremos reconocer que no estamos en la posición de controlar estas cosas. Digo, ¿quién quiere que sus ciudadanos sepan eso? Now, going back to the 2017 article regresando al artículo del año 2017 en el New York Times, hace referencia a Robert Bigelow. Ahora, Bigelow está trabajando en la idea de la vida después de la muerte. Y resulta que vos también escribiste un libro sobre la vida después de la muerte. ¿Cómo es que de pronto surge este interés en este tema, en tu caso en particular? Surviving death come from, in your case. Es simplemente un interés que he tenido por mucho tiempo mientras estaba investigando ovnis, porque me interesé en algo así como los grandes misterios de la vida, así que ahí tenemos las grandes preguntas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Y existe vida después de la muerte? Parecen ser dos preguntas interesantes sobre las que mucha gente se cuestiona. Y siempre me pregunté, ¿existe alguna manera de llevar esas preguntas al periodismo? No con la religión, no con la especulación, no con el sistema de creencias, sino con el sistema de hechos del periodismo. Así que después del libro OVNI, mi editor me pidió hacer otro libro, y fue el tópico natural para que yo lo escriba. Porque es la siguiente gran pregunta. Fue muy desafiante tratar de abordar ese tema como reportera, pero hice lo mejor que pude para escribir un libro al respecto. Y mencionaste a Robert Bigelow. De hecho, yo trabajé con él cuando comenzó con este instituto que tiene hasta el día de hoy, el Instituto Bigelow para los Estudios de la Conciencia. Estaba inicialmente era uno de los 6 jurados para el concurso que inició. Oh, how interesting. Sí, recuerdo que llegaron papers de todo el planeta. Sí, cubrimos ese tema aquí en este programa. Ok, la pregunta era si se podía conseguir la mejor evidencia de una supervivencia viable después de la vida. Y teníamos unos 20 trabajos con papers de 25.000 palabras en las que tenías que mantener ciertos criterios para estar en condiciones de enviarlos a su análisis. Y era muy, ¿sabes? No necesitabas tener un doctorado o algo por el estilo. Y yo era una de las 6 personas que tenían para leer todos esos trabajos. Y eran 206 trabajos. Y teníamos que seleccionar al ganador, el segundo y todo eso. Sí, Robert Bigelow siempre estuvo interesado en esto. Y fue un verdadero privilegio trabajar con él y con los otros miembros del jurado. Los otros jueces eran absolutamente geniales. Así que estuve muy involucrada con ese tema. Pero en los años recientes los ovnis se han apoderado de mi trabajo porque hay tanto sucediendo sobre el tema ovni. Así que al poner niveles, la supervivencia de la conciencia está más relegada para mí ahora. Pero estoy ciertamente interesada en esto. Pienso que ese libro debe estar también en español, no estoy segura. El de sobrevivir a la muerte. Have you ever seen a UFO? ¿Alguna vez viste un ovni yourself?
He visto cosas que no podría decir ciertamente que fueron ovnis. He visto algo que no sé lo que es, pero nunca diría que vi un ovni, porque no fue investigado y no eliminé todas las posibilidades, excepto por lo que sé yo misma. Así que tengo que responder con un no. No soy un testigo de primera mano, de ninguna manera, pero de alguna manera está muy bien porque me mantiene objetiva de no haber visto uno. Quiero decir, si tuviera un encuentro cercano con un ovni que me impactase como impacta en otras personas, sería más difícil para mí ser tan objetiva en mis reportes como debería. De algún modo es mejor que no haya visto uno, aunque ciertamente me encantaría. Si no fuera una situación aterradora, me encantaría ver uno. Okay, last question. When we speak about, última pregunta. Cuando hablamos de inteligencias no humanas, ¿qué piensas acerca de eso? Cuando te vas a dormir y abrazas tu almohada y piensas quizás en alienígenas o seres interdimensionales, ¿cuál es la mejor hipótesis para vos? Esa es una pregunta genial, pero eso no es algo que piense cuando me voy a dormir o nunca me dormiría pensando en eso. Mi mejor consejo para la gente es no piensen en eso cuando traten de dormir. Sí, quiero decir, es tan interesante, Fernando, porque cuando comencé con esto, allá por el año 2000, cuando escribí mi primera historia, el consenso eran lo que llamaban la hipótesis extraterrestre, que eran visitantes de otro sistema estelar o algo por el estilo. Y sabes, como dices, ya no pensamos que sea tan simple. He visto cómo ha cambiado toda la perspectiva respecto a lo que es el fenómeno y cómo se ha hecho mucho más abierta. No es tan simple como, oh, alguien vino volando en una nave espacial desde otro planeta. Como dijiste, y me parece mucho más posible a mí y a otros pensadores con los que interactúo sobre este tema, que estas son entidades que de hecho viven en nuestro planeta y que han estado aquí por mucho tiempo, porque no parece posible que pudieran ser todos. Hay tantos avistamientos que no podría venir todo desde tan lejos, ¿sabes? Creo que es más y más aceptado el concepto de que, como te dije antes, puedan estar aquí desde mucho antes que nosotros. Ese podría ser un escenario. Otro escenario podría ser interdimensional, como mencionaste. Sea lo que sea, realmente significa que de alguna manera pueden pasar entre dimensiones y a través del espacio-tiempo para llegar aquí muy fácilmente, a través de portales. Otro concepto que la gente menciona es el de viajeros del tiempo, que está muy relacionado con la interdimensionalidad. Si pueden manipular el tiempo, entonces puede ser una versión de nosotros que viene del futuro. O todo lo anterior, quiero decir, con todas esas cosas no creo que nadie realmente lo sepa, pero las posibilidades son mucho más grandes de aquello en lo que solíamos pensar. Así que me estoy interesando más y más en la posibilidad de que estén bajo el agua. El mundo bajo los océanos se está convirtiendo mucho más en un área de exploración porque no sabemos mucho y se han visto cosas saliendo del agua. Quiero decir, si viven aquí, ¿qué lugar tan conveniente para estar? Nadie sabría que están allí. Pero otra vez, es todo especulación. Realmente no lo sé. Generalmente no me gusta especular demasiado, pero pienso que las cosas están sobre la mesa. Respecto a lo que son, quiénes son, por qué están aquí y todas esas preguntas. Es lo que me mantiene trabajando, es lo que me mantiene interesada porque quiero encontrar la respuesta. Y hay tantas posibilidades. Sí, solo necesitamos encontrar los hechos y los datos duros y no es fácil. And it's not easy, but... No lo sé, a menos que vengan y se pongan a charlar con nosotros o encontremos maneras de documentarlos correctamente. Y por supuesto, hay gente que va a decir que interactuó con cierto tipo de ser, que no es humano. Y no dudo de eso, pero no hay suficiente documentación sólida de estos encuentros para realmente probarlos. Y obviamente el fenómeno en sí no quiere ser descubierto. Obviamente el fenómeno podría manifestarse de una manera que podría hacernos saber que están aquí si quisieran hacerlo. Así que realmente están haciendo muy buen trabajo dejándonos saber que están aquí sin dejarnos en claro que realmente están aquí. So obviously they're doing a very good job of letting us know they're here without really letting us know, right? Absolutely, absolutely.
Tal vez hagan algo diferente, tal vez decidan presentarse. No tengo idea, pero pienso que es muy importante tener una mente muy abierta acerca de quiénes o qué podrían ser. Y creo que la mayoría de la gente tiene la mente abierta ahora. Quiero decir, por eso usamos el término inteligencia no humana a diferencia de extraterrestre, porque acompaña posibilidades mucho más amplias de lo que podría ser. Inteligencias no humanas, digo. Eso podrían ser un montón de cosas, así que pienso que realmente me gusta esa terminología. Non-human intelligence, that could mean a lot of different things. So I really like that terminology. Yeah. I like. Yeah, absolutely. Yeah, I think about it a lot, as we all do. I'm sure you do too. And that's one reason why. Pero no en el momento en el que te vas a dormir. No, porque entonces mi mente comienza a funcionar, ¿sabes? Entonces no puedo dormir. No, eso no funciona para mí. Pero es fascinante y estoy muy feliz que lo estés trabajando ahí en Argentina. Sudamérica siempre ha sido un gran líder destacado en este tema. Cuando estuve allí, estaban muy adelantados a los Estados Unidos en términos de tener estas agencias oficiales que no eran secretas. Quiero decir, era muy lógico para mí y realmente admiré eso, que las Fuerzas Armadas de estos países y las diferentes agencias estuvieran todos comprometidos y no lo escondieran a la gente. No sé mucho de cada país específico, como ya sabes, pero recuerdo que fue muy importante para mí comprender más de Sudamérica, porque tienen mucho que enseñar al resto del mundo. Así que me quito el sombrero ante tu parte del mundo y me alegra que lo estés haciendo en Argentina. What do you think about, ¿qué piensa de la AARO y lo que ha dejado Kirkpatrick después de su retiro? After retirement. I think that most people were not happy with Kirkpatrick. Pienso que la mayoría no estaba feliz con Kirkpatrick. Y parte de las razones son las que acabas de articular, ¿sabes? Él simplemente tenía este tipo de mala actitud. Pero la persona que está a cargo ahora, desde que se fue, es mucho mejor. And so we don't, because he just left this month, right? We don't know how AARO is going to evolve. Pero a causa de que se fue este mismo mes, no sabemos cómo va a evolucionar AARO. Pienso que probablemente mejore. Eso es lo que siento. Espero que mejore y se tomen los testimonios más seriamente. I'm sure it's done a very good job in terms of collecting data and trying to. Y quizás, estoy segura que ha hecho un muy buen trabajo en términos de recopilar datos, que es básicamente lo que se suponía que tenía que hacer, pero, sabes, la gente que habló con la AARO y con Kirkpatrick no estaba contenta con ellos. Así que, como dije, alguien ha reemplazado a Kirkpatrick, al menos temporalmente, según tengo entendido, y es más abierto de mente y más tolerante, y más fácil de tratar del que teníamos antes. Así que con suerte, ese sea un paso en la dirección correcta. José Luis Fernández conduce La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.